el de indicadores de gestión logística. ¿Qué son los indicadores? Pues vamos a ver dentro de la logística cómo deberían estar estructurados y definidos los indicadores que nos llevan a medir la efectividad del proceso y a su vez cuáles serían unos posibles indicadores que van a medir y que buscan el mejoramiento continuo de cada una de las etapas, de cada una de las actividades y procesos que se realizan en lo que es la cadena logística. Y esos indicadores que nos permiten medir cómo estamos con respecto a la función y los objetivos y ver también cuáles son esas acciones de mejora que se deben formular. Pero entonces, ¿qué son los indicadores de gestión logística? Son entendidos como medidas de rendimiento que se pueden cuantificar y que siempre van relacionados con la actividad logística. Su objetivo está claro: evaluar el desempeño y el resultado que se obtiene en cada uno de los procesos de la empresa. Gracias a la información que dan estos indicadores, se pueden tomar decisiones e ir puliendo los procesos logísticos de tal manera que se alcance la excelencia en cada uno de ellos. Por lo menos, esto es una definición de lo que son los indicadores de gestión logística dada por Operaciones Logística, un blog especializado en logística y que nos dice que el objetivo principal de los objetivos va a ser evaluar el desempeño, evaluar los resultados en cada uno de los procesos logísticos de la empresa y que debemos tener una información que es el principal insumo para esos indicadores que una vez recopilen toda esta información, una vez ventilen cuáles son los resultados que se están teniendo de acuerdo a una planificación, pues nos lleva a tomar decisiones para mejorar continuamente los procesos logísticos. Esos son los indicadores de gestión. Entonces, son medidas de rendimiento que nos permiten evaluar cuáles son cuál es esa adherencia que hay de lo ejecutado contra lo que está planeado. Debe ser una adherencia muy finita para que realmente se cumplan los objetivos de la empresa. Pero si hay una desviación, pues los indicadores de gestión son los que nos dicen, un momentico, se está saliendo de lo que está planificado, es probable que no cumplamos los objetivos organizacionales, los objetivos tampoco de compra, los objetivos de producción, los objetivos de distribución, y es importante hacer un reajuste dentro de las operaciones. Y ese reajuste es reorientar los procesos a través de la toma de decisiones y acciones correctivas. ¿Para qué están establecidos dentro de una organización los indicadores? Entonces, decimos que para que esos indicadores funcionen, es necesario tener claros los objetivos clave del desempeño logístico. Y por lo menos hay 6 objetivos claves dentro de el desempeño y cómo lo voy a medir. Uno es aumentar la competitividad de la empresa. Todas las acciones, todas las estrategias, todas las políticas que se realicen dentro de cualquier organización debe estar orientada hacia mejorar la competitividad. Competitividad a través de precio, competitividad a través de calidad, competitividad a través del valor agregado, competitividad a través del servicio al cliente. Y aquí podemos seguir nombrando factores de competitividad, pero esos indicadores son los que deben medir qué tan competitivos somos. Minimizar los errores. Los indicadores también deben estar orientados hacia conocer cuáles son los errores frecuentes, cuáles son los más recurrentes, cuáles son los de mayor impacto dentro de un proceso logístico y a su vez minimizar dichos errores para mejorar también la productividad y la eficiencia de cada uno de los procesos. En un tercer lugar está aumentar los niveles de calidad. Si bien es tomado o es, digamos que reafianzado ese tema de calidad
en la minimización de errores y de aumentar la competitividad, pues está como un factor independiente. Ese factor que permite también formular acciones que permitan el aseguramiento y el mejoramiento de la calidad. Cuando hablamos de aseguramiento de la calidad, es que cuáles son los controles que voy a formular o a establecer en cada una de las tareas, cada una de las actividades y procesos para que se realicen bajo unos procedimientos y bajo un estándar de fabricación, o se presten servicios también bajo unos parámetros establecidos. Esos niveles de calidad deben estar primero asegurados y a partir de ese aseguramiento pues se harán también mejora continua para cada vez no solo pretender que el proceso esté asegurado, sino que también haya una mejora que pueda llegar a percibir el mismo cliente final. Disminuir los gastos. Los indicadores deben estar también orientados hacia ventilar cuáles son los problemas o indicar cuáles son los problemas que tenemos a lo largo de todo el proceso logístico y cómo puedo llegar a formular acciones de mejora que permitan cada vez optimizar los recursos que se necesitan para ejecutar cada una de esas actividades. Es decir, que si queremos ser competitivos dentro del ejercicio empresarial, no solo debo establecer al inicio de un proceso, en la fijación de un producto, el desarrollo mismo como negocio, establecer, o sea, procesos que sean competitivos, sino que debo procurar una mejora continua para que esos gastos que fueron quizás tenidos en cuenta desde el inicio de la misma operación vayan reduciéndose y pueda ser competitivo, porque si no lo hago yo, seguramente la competencia sí lo hace. Hoy podemos ser competitivos, mañana no sabemos y no sabemos qué acciones de mejoramiento está implementando la competencia y que en algún momento nos va a aventajar. Entonces no podemos estar como en esa tranquilidad, no podemos estar bajo esa zona de confort que hace que, no, pero es que yo era competitivo hace 10 años, pero las dinámicas del mercado, de materiales, de tecnología para cada uno de los procesos, hace que lo que yo era competitivo hace 10 años, ya hoy no quede ni la sombra. ¿Por qué? Porque si no aplico mejoramiento continuo, esos gastos o bien se mantienen estables o bien pueden llegar a crecer, pero si aplico mejoramiento, puedo ser competitivo y lo que hoy un proceso me puede llegar a costar X inversión, mañana ya puede ser menos. A manera de ejemplo de experiencia personal, llegué a conocer un producto que hacía 15 años costaba alrededor de 6,000 pesos, que era un accesorio, y ese producto hoy en día la organización lo está fabricando a 2,000 pesos. Y uno dice, ¿dónde está la inflación, el incremento de materias primas, incrementos de mano de obra? De hace 15 años a hoy, el crecimiento ha sido exponencial. Y si vamos a comparar los sueldos, si vamos a comparar los costos de materias primas de hace 15 años a los de hoy, pues realmente son unos incrementos alarmantes. Pero a pesar de esos incrementos que haya tenido en mano de obra, en servicios, en materiales, a pesar de todos esos incrementos, lo que se hacía en 6,000 pesos hace 15 años, hoy puede llegar a costar, estoy hablando de costos de fabricación, apenas 2,000 pesos. Y uno dice, oiga, ¿cómo se logra eso? Se logra a través de la optimización de procesos, a través de disminuir los gastos y disminuir los costos de fabricación. Y eso conlleva al quinto factor, que es incrementar, o el quinto objetivo, que es incrementar la productividad. Si nosotros validamos qué es productividad, productividad es
productos realizados o servicios prestados dividido en los recursos que se utilizaron para fabricar ese producto o para prestar ese servicio. Eso es productividad. Y esa productividad sí o sí aumenta, que el indicador debe mostrar siempre un crecimiento de productividad, debe aumentar si produzco más con los mismos recursos o si produzco los mismos, la misma cantidad de producto, pero voy reduciendo los recursos utilizados. Y ese es uno de los objetivos también de la organización, ser más productivos y mejorar el rendimiento, y ese mejoramiento del rendimiento también apalanca lo que es el incremento de la productividad. Es decir, que ese mejoramiento está dado a que si yo rindo más, pues voy a ser más productivo. Estos son los 6 objetivos que buscan los indicadores y que deberían medir los indicadores a través de los procesos organizacionales. A manera general, los objetivos están dados hacia identificar y tomar acciones sobre los problemas operativos, medir el grado de competitividad de la empresa frente a sus competidores nacionales e internacionales. Uno de los motivos por los cuales el mismo accesorio que les estaba contando hace un minuto era que si no se optimizaban los costos, si no se reducían los gastos para poder ser competitivos en el costo de este accesorio, se importaba de la China. Y pues el volumen es importante, es el producto estrella de la organización y por ende luchan en mejoramiento continuo para que este accesorio no sea importado y que, pues si es el producto estrella, va a impactar en cuanto a ventas y facturación y la rentabilidad del negocio. Entonces es importante medir ese grado de competitividad que tenemos nosotros con respecto a un competidor nacional y los mismos competidores extranjeros que amenazan cada vez más nuestra producción nacional. Satisfacer las expectativas del cliente mediante reducción del tiempo de entrega y la optimización del servicio prestado. Satisfacer necesidades del cliente. O sea que los indicadores también nos deben llevar a medir cómo está esa satisfacción del cliente. La satisfacción, si bien de pronto no puede ser cuantificable, sí puede ser una medida que podamos llevarla hacia tiempos de entrega, hacia cantidad de pedidos colocados, cantidad de pedidos entregados a satisfacción, y ya vamos a ver algunos indicadores que nos pueden llevar a medir esa satisfacción del cliente de una manera que se pueda llegar a resumir o se pueda llegar a presentar en cifras dentro de un indicador. Mejorar el uso de los recursos y activos asignados para aumentar la productividad y efectividad. Hace parte también de esos factores que veíamos anteriormente, que era para ser más productivos, para ser más eficientes dentro de los procesos. Reducir los gastos y aumentar la eficiencia operativa, también relacionado con los factores anteriores, y compararse con las empresas del sector en el ámbito local y mundial. Es decir, ¿cómo puedo yo llegar a comparar qué tan competitivo soy dentro de ese sector económico? Entonces, si yo fabrico zapatos, pues tendré que validar cuál es mi grado de competitividad frente a los fabricantes de zapatos. No es medirme cómo estoy con los que fabrican escobas, porque no es mi sector o ámbito industrial para poder llegar a compararme. Y una vez me compare con el sector económico al cual pertenezco o pertenece mi negocio, también lo puedo llegar a comparar en un ámbito local y en un ámbito mundial. ¿Cómo estoy? ¿Qué tan competitivo soy para producir zapatos? ¿Sí? En el ejemplo que doy. Y los principales indicadores están orientados a abastecimientos. ¿Cómo puedo llegar a medir el abastecimiento? ¿Cómo puedo llegar a medir en un indicador el transporte? ¿Cómo medir la efectividad de inventarios, almacenamiento,
servicio al cliente y algunos indicadores financieros que son los que también respaldan todos los indicadores anteriores. Porque si bien ese indicador financiero es el que nos permite validar qué tan rentables somos o qué tan productivos somos ya llevado hacia la rentabilidad económica del negocio. Hay varios indicadores que vamos a ver no solo en esta sesión, sino en sesiones próximas, que están dados hacia cada uno de esos esos indicadores que vemos o que veamos en esta diapositiva. Entonces, el primero está orientado hacia indicadores de abastecimiento. En ese indicador de abastecimiento, hay un indicador que se puede llegar a establecer dentro de la organización y es la calidad de los pedidos generados. Ese es el indicador. Nosotros siempre tenemos que establecer indicadores que me permitan, uno, nombrar ese indicador. ¿Cuál es el indicador que voy a establecer? Dos, hacer una descripción, o sea, que me permita de manera descriptiva decir cuál es el paso a paso que se espera de ese indicador y cómo lo voy a llevar a una segunda instancia que es la fórmula, ¿sí? Cómo ya establecerlo de una medida cuantitativa. Y el impacto, que es como esa descripción también, pero que me permite saber para qué hemos establecido dicho indicador. Entonces, en ese indicador de abastecimiento está la calidad de los pedidos generados. ¿Qué nos mide? Entonces, número y porcentaje de pedidos de compras generadas sin retraso o sin necesidad de información adicional. O sea, ¿hasta dónde estamos siendo efectivos en los pedidos generados? La fórmula, ¿cuál sería? Productos generados sin problemas, por 100, porque estamos hablando de un porcentaje, dividido en el total de pedidos generados. O sea, ¿cuántos productos yo tengo generados sin problemas y cuántos pedidos, o sea, de una cantidad de cuántos pedidos? Si yo hice 10 pedidos sin problemas y el total de pedidos eran 10 y lo multiplico por 100, me va a dar 100% de efectividad. Entonces, ¿el impacto cuál es? Cortes de los problemas inherentes a la generación errática de pedidos, como costos de lanzamiento de pedidos, rectificadores, esfuerzos del personal de compras para identificar y resolver problemas, incremento del costo de mantenimiento de inventarios y pérdida de ventas, entre muchos otros. Porque estamos hablando de esas novedades o de esos productos que han tenido algún inconveniente. ¿Cuántos inconvenientes se pueden llegar a presentar? Pues depende del tipo de negocio, depende de la magnitud de los pedidos, depende de la frecuencia con que se hagan pedidos, depende el sector industrial, depende de la cantidad de agentes de compras que tengamos, depende de la cantidad de referencias. Por ejemplo, hay organizaciones que pueden tener 25,000, 100,000, 200,000 referencias para abastecerse. Entonces, uno dice, ¿quién? Pues las multinacionales, las empresas que comercializan, no sé, ser un agente de compras para, por nombrar a alguien, Home Center, Grupo Empresarial Nutresa, Corona, este tipo de organizaciones que mueven demasiados productos, demasiadas referencias. Entonces, ese tipo de organizaciones, pues de pronto va a generar problemas en muchos productos, de muchos problemas de toda índole, pero es cómo puedo llegar a medirlo sobre el total de pedidos que están generando. En abastecimiento también tenemos el indicador de entregas perfectamente recibidas, ¿sí? Y la descripción dice que número y porcentaje de pedidos que no cumplen las especificaciones de calidad y servicio definidos con desglose por proveedor. La fórmula
está hacia pedidos rechazados sobre el total de órdenes de compra recibidas. Este indicador me dice cuáles son las entregas que se hicieron bajo todas las condiciones pactadas y que no generaron ningún inconveniente también. Entonces, es un indicador supremamente importante en el abastecimiento y está orientado hacia qué? Hacia las órdenes de compra que hemos recibido y sobre qué tan confiables somos en el proceso. El impacto o el comentario dice que los costos de recibir pedidos sin cumplir las especificaciones de calidad y servicio, como costos de retorno, costos de volver a realizar pedidos, retrasos en la producción, costos e inspecciones adicionales de calidad, entre otros. Cada uno de los pedidos que van a ser rechazados siempre van a generar un sobrecosto. Y por ende, pues son improductividades que tenemos que tener, digamos que dentro del foco para no castigar o bien sea el producto o bien sea la rentabilidad del negocio. Y entre eso decimos, oiga, un costo de retorno. Es que si yo tengo un pedido y tengo que devolverlo, alguien tiene que hacer ese traslado y ese transporte de esos productos. Costos de volver a realizar el pedido. También genera o implica un insumo, un recurso que pues se traduce en costos también a la organización. Retrasos en la producción. Cada vez que una línea de producción tenga una parada, cada vez que una línea de producción tenga un retraso en entregas, siempre se va a traducir también en costos de improductividad. Y entre esos pueden haber también muchos otros indicadores que nos lleven a ¿qué? O muchas causas, perdón, más bien, que nos lleven a ser medios a través de este indicador. Otro costo de abastecimiento, otro indicador de abastecimiento, está hacia el nivel de cumplimiento de los proveedores. Este indicador, digamos que es muy frecuente y deberían tenerlo todas las organizaciones. ¿En qué consiste? En calcular el nivel de efectividad en las entregas de mercancía de los proveedores en la bodega de producto terminado. ¿Cómo se mide? A través de una fórmula que está de pedidos recibidos fuera de tiempo sobre el total de pedidos recibidos. Y cuando hablamos de pedidos recibidos fuera de tiempo, pues vamos a medir qué tan ineficientes somos. Entonces, identifica el nivel de efectividad de los proveedores de la empresa y que están afectando el nivel de recepción oportuna de mercancías en la bodega de almacenamiento, así como su disponibilidad para despachar a los clientes. Entonces, es importante medir qué tan confiables son los proveedores que tenemos en la organización. Y esa confiabilidad se mide pues a través de la efectividad de entregas. Entregas, sobre todo en esta fórmula, da hacia fuera de tiempo. Tenemos en segundo aspecto, unos indicadores de transporte. Y en ese indicador está un comparativo del transporte que está hacia la rentabilidad versus gasto. ¿Cuál es la descripción? Medir el costo unitario de transporte, de transportar una unidad respecto al ofrecido por los transportadores del medio. Medir el costo unitario de transportar una unidad respecto al ofrecido por los transportadores del medio. ¿Cómo se mide? Costo del transporte propio por unidad contra el costo de contratar el transporte por unidad a través de un tercero. Sirve para tomar la decisión acerca de contratar el transporte de mercancías o asumir la distribución directa del mismo. Cuando nosotros en esa distribución logística formulamos una estrategia que pretendemos ser más competitivos, es entregar los productos y transportarlos por nuestros propios medios, bajo nuestros propios gastos de operación.
pues no sé, de pronto podemos decidir comprar un vehículo o dos vehículos de acuerdo a la necesidad y hacer todos esos transportes por nuestros medios. ¿Quién nos dice si está bien o está mal dentro de la ambigüedad de estos dos adjetivos, pero si somos eficientes o no? Un indicador que nos diga, oiga, si lo hace usted por sus propios medios, por su flota de camiones o por su camión que fue adquirido, si lo hace usted, transportar una medida le vale 1 peso, pero si lo hace con un tercero, le vale 2 pesos. Ah, bueno, somos eficientes. Pero si pasa lo contrario, si lo hace usted, le vale 2 pesos, y si lo contrata, le sale en 1 peso, pues lo mejor es contratar y no tener vehículos propios, porque no por pretender ser más productivos, siempre lo somos. Y para eso existen los indicadores, para saber cuál sería ese indicador del costo si lo hago yo o si lo contrato por un tercero. Hay muchas organizaciones que no tienen un solo vehículo, ¿sí? Y todo lo hacen a través de la subcontratación de esa prestación de ese servicio. ¿Cómo lo defino? Pues a través de este indicador. Y este indicador es el que me debe mostrar hacia el presupuesto, hacia la toma de decisiones de la alta gerencia, si vale la pena adquirir o no una flota de vehículos para transportar nuestros productos, nuestros insumos, todos los requerimientos que tenemos a lo largo de lo que es la cadena logística. Digamos que para detenernos un poco sobre estos costos, a veces es importante saber qué tanta ocupación vamos a tener, y ahorita lo vamos a medir en transporte, qué tanta ocupación vamos a tener de los vehículos que son adquiridos. Ocupación en tiempos de operación, ocupación en capacidad, que es lo que vamos a ver acá. Nivel de utilización de los camiones. Ese es un indicador. Consiste en determinar la capacidad real de los camiones respecto a su capacidad instalada en volumen y peso. ¿Cómo se mide? Capacidad real utilizada sobre la capacidad real del camión. Cuando hablamos de esa capacidad real utilizada, o sea, no tiene sentido que yo tenga, no sé, un camión con 10 metros cúbicos de capacidad y lo esté moviendo por toda a lo largo de la cadena logística, lo esté operando con 5 metros cúbicos permanentemente, porque voy a tener una capacidad superior a la que estoy utilizando, y esa subutilización o esa capacidad que no estoy aprovechando se traduce también en costos de ineficiencia en este caso, de esos camiones, porque estamos hablando del transporte dentro de la cadena logística. Entonces yo tengo que medir cuál es esa capacidad que estoy utilizando de cada uno de los vehículos, y no solo va para transportes, para camiones, perdón. Yo lo puedo medir hacia la motocicleta que utiliza un mensajero, hasta dónde la estoy utilizando a su máxima capacidad, o hasta dónde está siendo subutilizada. Y eso sería bueno medirlo a través de un indicador. Y dice que sirve para conocer el nivel de utilización real de los camiones y así determinar la necesidad de optimizar la capacidad instalada y o evaluar la necesidad de contratar transporte contratado, no por medios propios, sino a través de un tercero. Eso nos debe permitir evaluar este indicador. Viene en tercer lugar los indicadores de inventarios. El primero es índice de rotación de mercancías. ¿Cuál es esa rotación de mercancías? Está a través de una descripción como proporción entre las ventas y las existencias promedio. Indica el número de veces que el capital invertido se recupera a través de las ventas. ¿Qué tanto rota lo que yo estoy comprando? Y también está dado hacia lo que es la gestión de compras, porque en algún momento
decíamos en una de las sesiones anteriores, que las compras deben ser eficientes y deben estar también en procura de reducir los costos y reducir el capital de inversión. ¿Cómo puedo fijar y desarrollar proveedores que permitan ese just in time, este justo a tiempo? Entonces, si yo tengo que adquirir demasiados materiales, demasiadas inversiones en productos, en insumos, en materias primas, en lo que sea, y tener alto inventario para poder garantizar el flujo de producción, es probable que tenga muchas ventas acumuladas sobre el inventario promedio. Entonces, debo optimizar este proceso de inventario para tener menor inventario, pues así las ventas acumuladas sean las mismas. Las políticas de inventario en general deben mantener un elevado índice de rotación. Por eso se requiere diseñar políticas de entregas muy frecuentes con tamaños muy pequeños para poder trabajar con este principio. Es fundamental mantener una excelente comunicación entre cliente y proveedor. Es exactamente lo que he dicho, que debemos siempre procurar que haya un almacenamiento reducido, unos volúmenes pequeños, y sí poder haber una comunicación permanente con los proveedores para que fluya la producción, fluya ese abastecimiento sin tener que sacrificar capital invirtiendo altos volúmenes de inventarios, que si bien ya habíamos validado que los altos inventarios generan unos sobrecostos, una serie de inconvenientes y improductividades que ya fueron nombradas anteriormente. Pero también es importante es ver qué tanto están rotando. No tiene sentido que yo adquiera un material hace 6 meses, no haya rotado, pero que lo tengo ahí listo para ser consumido porque adquirí demasiado. No tiene sentido, por lo menos contable y financieramente. No tiene sentido en cuanto a optimización de espacios y de instalaciones para optimizar el almacén. Entonces son unos indicadores que generan improductividades y sobrecostos. En inventarios hay otro que es índice de duración de mercancías. Proporción entre el inventario final y las ventas promedio del último periodo. Indica cuántas veces dura el inventario que se tiene. Entonces, inventario final por 30 días, porque está calculado mensualmente, sobre las ventas promedio. Los niveles de este indicador muestran demasiados recursos empleados en inventarios que pueden no tener una materialización inmediata y que está corriendo con el riesgo de ser perdido o sufrir obsolescencia. La gestión de inventarios y del mismo almacén también nombramos hasta dónde es un riesgo tener demasiado inventario y sobre todo el riesgo de que o se pierda algunas características o algunos atributos, esos materiales o esos requerimientos que tengo en inventario, y pueden también sufrir obsolescencia. Ese es digamos que una improductividad de tener bastante inventario. Por eso este indicador nos lleva a medir cuánto inventario tenemos y a su vez cuáles son las ventas promedio para saber si el inventario está consecuente con respecto a las ventas que se tienen en la compañía. Viene un indicador también en inventarios que mide la exactitud del inventario. Es qué tan confiables somos en el proceso de inventarios. Esa exactitud es para saber qué tanto se pierde, qué tanto falta, qué tanto sobra. Y esos sobrantes y esos faltantes siempre afectan a la organización. Se determina a través de la descripción midiendo el costo de las referencias que en promedio presentan irregularidades con respecto al inventario lógico, valorizado cuando se realiza el inventario físico. Siempre el inventario físico debería ser cifras iguales ver contra lo que es el inventario lógico. Siempre debe tener las mismas cantidades. Es decir, que si mi inventario lógico me dice
usted compró 10 unidades en el periodo, vendió 5, pues debe tener 5 almacenadas, debe tener 5 en inventario. Pero si cuando voy a hacer el inventario físico veo que hay 4, pues hay una diferencia que afecta también los resultados financieros y afecta también la confiabilidad de ese inventario. ¿Cómo se mide? Pues el valor diferencia dividido el valor total de inventario. Si yo tengo un inventario, como decía, lógico de 5 unidades que me valen, no sé, 5 pesos, debo dividirlo sobre el valor total de inventarios, pero esa diferencia es de 1 peso, porque dije que valían 4 unidades que a costo de 1 peso, pues me valen 4 pesos. Pero esa diferencia es la que yo divido sobre el total para saber qué tan confiable soy. Y se toma la diferencia en costos del inventario teórico versus el físico inventario del físico. Ese inventario determina el nivel de confiabilidad de un determinado centro de distribución. Se puede, hacer también para exactitud en el número de referencias y unidades almacenadas. O sea, si yo no lo quiero hacer en función de los costos o de los valores, sí lo puedo hacer en función de las unidades almacenadas. Esas unidades que me deben llevar a medir a través del indicador cuántas unidades presentaron diferencia, cuánto era el total de unidades que debería tener el inventario, y eso me da también una razón de eficiencia. Estos son los primeros 3 indicadores que se sugieren para medir la efectividad de la gestión logística. Esos indicadores que me deben llevar hacia tomar decisiones en cada uno de ellos para mejorar el índice que estos miden, y a su vez indicadores que me deben afianzar toda la estrategia organizacional. Porque si bien la cadena logística es tan amplia que mide desde que se adquieren o se hace la planificación de requerimientos hasta que se hace una entrega final al cliente. Incluso va más allá, y en algún momento decíamos, sobre esa planificación del retorno de mercancías que llamábamos logística inversa. O sea que no solo va hacia la entrega al cliente final, sino hacia ese retorno que puede presentarse por excedentes, que se puede presentar por defectos en los productos, que se puede presentar por disposición de residuos. Entonces, esa logística inversa debe estar también dentro de la cadena logística. O sea que si vamos a validar, los indicadores deberían estar a lo largo de toda esa gestión logística y cómo puedo medir en cada una de sus etapas qué tan eficientes, qué tan productivos somos. Y para eso están los indicadores financieros. Hoy por lo menos vimos 3 indicadores como conclusión: indicadores de abastecimiento, indicadores de transporte e indicadores de inventarios. Y en cada uno de ellos se sugirieron algunos indicadores, pero los indicadores yo los puedo medir, o los puedo establecer también de acuerdo a las características y a las necesidades del negocio o condiciones de la misma empresa. No siempre tienen que ser los que yo estoy sugiriendo, sino yo puedo medir, por ejemplo, un indicador de transporte. ¿Cuáles son los tiempos de entrega? ¿Sí? Y eso lo puedo medir en una operación normal planificada versus la planificación real. Yo puedo medir cuáles son los costos por pedido. Lo puedo tomar el total de pedidos versus, el costo del total versus la cantidad de pedidos entregados. Y eso me puede dar cuál es el promedio de costo que tengo por pedido realizado o entregado. Entonces, los indicadores pueden haber muchos
de acuerdo a las necesidades de la empresa, de acuerdo a lo que la misma organización quiera medir para mejorar y ser más competitivo. Esto pues a manera de resumen dentro de lo que son los indicadores. Y en últimas veíamos los indicadores de inventarios que también pueden estar dados hacia muchos indicadores de acuerdo a esas mismas necesidades que estábamos hablando y caracterización de la empresa.